Hace 140 años, el 1 de mayo de 1886, miles de obreros de Chicago se lanzaron a la huelga general. Estaban cansados de trabajar de sol a sol, no había límite alguno a la jornada de trabajo. Hombres, mujeres y niños eran explotados y la miseria reinaba en sus hogares. Por eso estallaron la huelga y abandonaron su trabajo exigiendo jornada de 8 horas, paralizando totalmente la ciudad. Se unieron albañiles, carniceros, jugueteros, tipógrafos, mineros y en poco tiempo sumaron 50,000 los huelguistas. Había excepciones. En la fábrica McCormick, que seguía elaborando, se reunió una gran masa exigiendo que también paralizaran. La policía intervino e hizo fuego contra los obreros. Hubo 6 muertos y muchos heridos. Al día siguiente, luego de repartir 20,000 volantes, se celebró un mitin de protesta en completo orden, pero casi al terminar 180 policías lo rodearon. Un provocador de la policía lanzó una bomba hiriendo a los policías de Chicago, quienes dispararon, causando una gran masacre de consecuencias trágicas. La policía comenzó a detener, secuestrar, allanar domicilios. Los dirigentes fueron encarcelados, aún siendo inocentes de hecho. Su culpa era defender derechos. La prensa vendida desinformaba, atacaba, calumniaba a los trabajadores, los acusaba de agitadores y terroristas. Acusaron a 9 dirigentes de la conspiración. Los acusaron de asesinato y 4 fueron condenados a la horca. El juicio se convirtió en un juicio a la clase opresora. En todo el mundo se levantó una gran solidaridad. Llegaron millares de cartas de trabajadores de Inglaterra, Francia, España, Rusia, Holanda, Italia, cientos de sindicatos. Los verdugos no cedieron y fueron ejecutados. Los trabajadores, quienes se conocerían como los mártires de Chicago: Spice, Parsons, Fisher y Engel. Link se suicidó antes, para no dar gusto a sus verdugos. Murieron dignos y valientes. Su vida se acababa, pero su causa había crecido. Su idea era recogida por millones. A partir de 1889, el Congreso Internacional Obrero Socialista de París, que fundó la Segunda Internacional, proclamó el 1 de mayo como Jornada Internacional de Lucha de la Clase Obrera. Desde entonces, en todo el mundo se empezó a conmemorar ese día, no como un día de fiesta, sino como un día de lucha. La lucha por la jornada de 8 horas continuó y se extendió en todo el mundo. En México fue reconocida por la Constitución de 1917 en su artículo 123, acompañada de los derechos básicos. En el marco de la Revolución se iniciaron las conmemoraciones del 1 de mayo. La primera vez fue en 1913, organizada por la Casa del Obrero Mundial. El hemiciclo a Juárez fue tomado y la voz obrera escuchada. Acompañados de tambores, pancartas y gritos, se posicionaron frente a la Cámara de Diputados, donde demandaron una jornada laboral de 8 horas y otras demandas. Había que tener valor para salir a manifestarse en medio de la dictadura de Victoriano Huerta, el asesino de Madero. Pero lo hicieron y desde ese año continuó la tradición. Esta lucha consiguió que la Constitución de 1917 reconociese las 8 horas y los derechos laborales por primera vez en el mundo, siendo en su momento la Constitución mexicana la más avanzada en lo social. Pero en la actualidad el retroceso es patético. ¿Quién trabaja 8 horas? Las jornadas son de 12, 14 y más horas. La gente necesita tener 2 trabajos, laborar los domingos y en vacaciones. Se trabaja día y noche y las tecnologías modernas lo facilitan. El salario no dejó de caer desde 1976 hasta el 2018, un 80%. Hoy se ha comenzado a recuperar, pero sigue siendo más bajo que en Guatemala. Este 1 de mayo debemos reflexionar cómo luchar y organizarnos para hacer efectiva la jornada de 8 horas y todos los derechos laborales, y además contra las UMAS. Y como una vez garantizada esta demanda de hace 150 años, hay que pasar a la demanda de la jornada de 6 horas
que las modernas tecnologías facilitan y ya se implementa en muchos países modernos como Dinamarca, Países Bajos, Noruega, Suiza, Alemania y otros con semanas de 35 horas. Hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar sin descanso. Es inaceptable que en pleno siglo XXI se vivan formas de verdadera esclavitud moderna como la que sufren los jornaleros de Baja California Sur, los migrantes, las víctimas del outsourcing y del trabajo infantil y cientos de miles de más. Este 1 de mayo vamos a defender derechos de todas, todos y todes.